Esta es la pieza que queremos mecanizar. El diseño y mecanizado vamos a hacer con el software Arcam. Ahí abrimos Arcam. Tenemos nuevo modelo y las medidas de nuestro modelo. Vamos a texto. Elegimos Engraver, el estilo de la fuente, y escribimos lo que necesitamos. Cuando nosotros colocamos finalizar, estos vectores, las letras son vectores que quedan agrupados y no podemos hacer modificaciones. La modificación más fácil para hacer es desagrupando los vectores, seleccionamos y vamos corriendo para disminuir los espacios entre letras con las teclas de desplazamiento. En este caso la tecla de desplazamiento superior hacia arriba. Vamos acomodando las letras. Seleccionar toda la letra, toda la palabra y volver a agrupar. Ahí vamos a seleccionar la palabra, el nombre en este caso, y agrupar vectores. Centramos y ahora vamos a hacer dos rectángulos, un rectángulo de la medida de la pieza exterior y un rectángulo interior. Ahí acomodamos la medida. Nuestra pieza es de 66 milímetros de ancho por 150 de altura. Entonces ahí colocamos 66 y ahí 150. Y las esquinas, el radio de la esquina, radio 10 milímetros. Colocamos previsualizar y hacemos clic en la pieza y ahí queda el rectángulo con puntas redondeadas. Hacemos el segundo rectángulo, acomodamos las medidas acorde a la medida de la palabra o nombre y también le vamos a dar un radio de las esquinas. En este caso vamos a dar un radio un poco menor, radio 5 milímetros. Previsualizamos y ya tenemos los dos rectángulos y el nombre. Ahora vamos a ir a los editores de formas. Vamos al editor de forma. Para el primer rectángulo exterior le limitamos la altura al alto de 3 milímetros. Colocamos añadir. Eso tarda un poco, pero hemos recortado el video para poderlo hacer más rápido y cerramos. Es el primer nivel, el rectángulo exterior. Vamos a hacer ahora el segundo nivel. Seleccionamos el rectángulo y hacemos lo mismo. Doble clic sobre el rectángulo y se abre solo el editor de formas. Limitamos en altura, o si no sale muy redondeado. Si uno le gusta puede hacerlo. Y le damos también un alto de 3 milímetros, añadimos y cerramos. Ya tenemos dos niveles hechos. Ahí se observa en la vista 3D, dos niveles hechos. Nos está faltando seleccionar el nombre, que va a ser el tercer nivel. También vamos a ir al editor de forma, pero en este caso el piramidal, la forma piramidal. Limitamos la altura. Nosotros hemos bajado el límite en altura a 6 milímetros de las letras.
Así se ven los cortes de cómo va a quedar la pieza. Y ahora vamos a configurar el material. Ahí me está diciendo de que toda la pieza tiene 12,9 milímetros y nosotros vamos a usar una pieza de 16 milímetros, el espesor de la pieza, y tenemos todavía 3 milímetros de sobra. Vamos a la nueva trayectoria 3D y vamos a ir a seleccionar la herramienta de desbaste. Editamos para que se observe bien. Esta es con la fresa en 1000, la recta. Seleccionamos, pausar el video y mirar las velocidades que se usan. Ahora vamos a ir a la herramienta de acabado, editamos para observar. Ahí dice 1 milímetro, se podía dejar fácilmente 1 milímetro. Y si nosotros ponemos más lo mismo, hay un sobreespesor de 0,5 milímetros que nos deja el desbaste. Miramos la velocidad, el porcentaje bajamos un poco más. El desbaste era más del 66% y este va a ser el 33% el acabado para que salga un poco más preciso. Seleccionamos y guardamos todo y empezamos a revisar lo que hemos hecho. Primero tenemos que observar que hicimos todo el relieve, no seleccionamos con un vector una parte, sino todo el relieve completo. Y ahí vemos que el sobreespesor después del desbaste es 0, el acabado es 0 porque ya no hay más material, y ahí hacemos perfilar después a lo último. El perfilado es después vamos a observar en el mecanizado cómo es. Ahí está la tolerancia. El sobreespesor, ahí está, es el sobreespesor del desbaste que deja para el acabado. El número de pasada es 5, 2,46 por pasada es. Y revisamos todos los parámetros. El Z de seguridad nosotros colocamos en 3 milímetros porque nuestra máquina tiene nivelación digital, o si no hay que poner 5 o 6 si hay problemas de nivelación en la máquina, en la CNC. Colocamos el nombre del recorrido de la herramienta y ponemos calcular ahora, y va a ser los dos cálculos, el primero para el desbaste y después el segundo para el acabado. Está listo. Nos queda ahora hacer la simulación con ARCAM. Siempre conviene hacer con la barra de control. Hacemos con el máximo detalle y simulamos la trayectoria. Cuando hacemos el primer play va a salir la trayectoria del desbaste. Ahí comienza en forma lenta. Después vamos a acelerar y recortar el video. Acordémonos que son 5 pasadas y por último el perfilado. Ahora esperamos un rato y vamos a hacer play otra vez para el otro archivo, y este va a ser el de acabado. Es un poco más lento porque los pasos son más chicos, menos de 1 milímetro. Aceleramos el video y nos va a mostrar la pieza terminada mecanizada. Ahí observamos las distintas vistas, cómo va a quedar la pieza mecanizada. Guardamos la trayectoria, son dos herramientas, una para el desbaste que hacemos con la herramienta recta en 1000. Teníamos el archivo ya guardado, pero vamos a sobreescribir para que se note bien cómo se hace. Ahí tenemos los archivos, ahí está Walter desbaste en 1000, guardar, va a decir si queremos reemplazarlo, sí, sobreescribir,
Y ahora vamos a guardar la segunda trayectoria, que es el acabado, con la herramienta Val-Nos de 3 milímetros. Ya tenemos guardadas las dos trayectorias. Ahora vamos a probar el archivo de desbaste, pero es conveniente probar con el Universal G-Code Sender porque ahí visualizamos mucho más real. Inclusive se ve en el movimiento de las coordenadas y ahí se ve, este es para el desbaste, ahí se ve las 5 pasadas, ahí se ve las pasadas, las 5 pasadas, entonces estamos asegurando que todo está bien. Y abajo se ve perfectamente la medida 66 por 150. Ahora vamos a simular el segundo archivo de acabado también con el Universal G-Code Sender y observamos cómo queda. Antes de llevar a la máquina hay que hacer todas las verificaciones posibles para asegurarnos de que todo está bien. Abrimos BCNC para el desbaste. ¿Por qué usamos BCNC? Porque tenemos un video hecho anteriormente de autonivelación digital de la mesa de la CNC. Hay que mirar ese video para hacer los trabajos. Ahí abrimos el archivo de desbaste y ahora observemos que ya tenemos guardado un archivo de autonivelación digital con la extensión Probe, y ahí se ve como las coordenadas de fondo en amarillo con letras verdes, y ahí se observa perfectamente que tenemos la mesa de desniveles hasta de menos 3,6 milímetros. Si grabamos así sin nivelar la mesa vamos a cometer errores y va a salir mal el trabajo. Ahora vamos a observar en la realidad el desbaste real que se está haciendo. Ahí sigue el desbaste. El desbaste lo hace en niveles uniformes. Cuando empieza el desbaste a 2,3 milímetros lo hace completo en 2,3 y así va haciendo los pasos. En cambio en el acabado se mueve el eje Z, no mantiene un solo nivel. Ahora vamos a mirar el mecanizado del acabado. Obsérvese cómo el eje Z hace una sola pasada completa de la pieza. El eje Z sube y baja. El desbaste no dejó un sobreespesor de 0,5 milímetros y con el acabado, como estamos observando ahora, está corrigiendo. Obsérvese que los pasos son más cortos, se pierde más tiempo, pero queda mejor la pieza terminada. En total la pieza se hizo completa con el desbaste y el acabado en 1 hora y 10 minutos más o menos. Nuestra máquina es chica y no le podemos forzar, le estamos dando una velocidad de 250 milímetros por minuto. Ahí por último está haciendo el perfilado porque programamos así que el perfilado lo haga a lo último después. Así queda la pieza terminada